luego. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, un cordial saludo a todo el mundo desde Santiago de Chile. Estoy en Santiago de Chile en este momento, confinado durante 10 días en una casa, pero activos igual, aunque sea a través de redes sociales. Quería, antes de entrar directamente al tema que propuse para reflexionar hoy, dar un pequeño, no rodeo, sino como un camino de preparación, porque aunque tampoco conozco al público al que me estoy dirigiendo, pues claro, no sé qué conocimientos, esto es una osadía, ¿no? Hablar con un público al que no ves y no sabes cada uno qué conocimientos tiene, por lo tanto, hay el peligro de que algunas cosas que diga pues ya sean conocidas. Perdón, no sé si me están viendo bien. ¿Me escuchan bien? Vale. Es que había un momento que se me ha apagado la pantalla y no sabía si me veían. Te vemos y escuchamos perfecto, gracias. Bien. Bueno, pues hablaré de varios temas que son preparatorios, complementarios y bueno, para aquellos que ya lo conozcan muy bien, pues pido disculpas si es que ya lo saben todo, pero yo siempre pienso que hay cosas, por ejemplo, cuando comemos, ¿no? Carne o arroz o frijoles, ya sabemos lo que es, pero lo seguimos comiendo. Pues con el alimento espiritual pasa lo mismo. Aunque lo conozcamos, nos puede seguir alimentando. Y quería empezar reflexionando sobre Rudolf Steiner, ¿verdad? Porque el tema que propuse es el ser antroposofía y la trimembración social. Y los dos temas de ellos nos habló Rudolf Steiner. Y por tanto, quería empezar hablando sobre la figura de Rudolf Steiner en un momento en que desde mi punto de vista corre el peligro, ya está pasando, de que tanto su nombre como su obra, ya sea en pedagogía, ya sea en medicina, ya sea en agricultura biodinámica y otras actividades, también en economía, está sucediendo algo que él nos advirtió: vigilen y cuiden que en el futuro no se separe la antroposofía de mi nombre y de la vida espiritual, ¿no? Y hoy está empezando a suceder y yo quiero estar alerta a este tema cuando veo que se dice que, bueno, hoy ya no hace falta tanta antroposofía, que la metodología Waldorf por sí sola ya es suficiente, o la agricultura biodinámica es un método muy práctico que da resultados muy positivos, especialmente en el vino. El vino biodinámico se ha hecho famoso, entonces algunos pensaban, bueno, pues gracias al vino la gente conocerá la biodinámica. Bueno, que yo que ya soy un poco más viejo, y ya no tan ingenuo, aunque a veces sigo pecando de ingenuo, pensé, bueno, ya veremos, ¿no? Y hoy también sigo viendo mucha gente que está en la biodinámica y dicen que no hace falta antroposofía, que con el método ya es suficiente, que así sale buen vino, buena comida. Y también algunos que hablan de nuevas modalidades de economía, en fin, el peligro de quitar el espíritu y dejar el esqueleto, con lo cual se abre el campo directo para que entre animal. Esto lo quería decir como introducción y por eso siempre, por respeto, por devoción o veneración y por agradecimiento a Rudolf Steiner, me gusta empezar haciendo una reflexión sobre su vida, sobre su gran obra de gran iniciado. Yo creo que ya después de esta última encarnación podemos considerar que es uno de los grandes iniciados crísticos, ¿no? A la obra del servicio de Cristo y por tanto reivindicar su nombre y su obra, no intentar proteger que no se desvincule. Y viendo su biografía nos damos cuenta de que toda su vida es una vida de amor y de entrega, como los grandes iniciados. Hay una renuncia voluntaria a la propia voluntad y la propia voluntad se pone al servicio de Cristo o de Micael y de Cristo, Micael como representante de Cristo, o de las jerarquías espirituales. Es decir, la frase de San Pablo, no yo sino Cristo en mí, es la que de manera plenamente consciente en el siglo XX hace Rudolf Steiner. Por eso creo que es tan importante y me parece tan injusto, ingrato, intentar apartar su nombre, decir que las cosas se han modernizado, que tenemos que ser modernos. Y miren, nosotros en España, en Cataluña, donde yo resido, hay un arquitecto universal muy conocido, Antonio Gaudí, algunos habrán oído hablar de él, y Gaudí, como arquitecto original, él decía que para ser originales
hay que volver al origen, no apartarse del origen. Y hoy, para poder ser originales en antroposofía, tenemos que volver al origen, que es Rudolf Steiner, y los fundamentos de los cuales él bebió, ¿no? Entonces, la venida de Cristo traía el impulso a la humanidad para recuperar la dignidad humana. La humanidad se había apartado de su propósito de vida, la humanidad había ido decayendo progresivamente. Para los que conocen el quinto evangelio, imagino el público de aquí, por la mayoría, ¿no? Disculpen mi ignorancia, pero es que casi ni les veo, no les conozco, por tanto, doy por supuestas cosas que imagino que sí, ¿no? En el quinto evangelio, cuando Jesús, de los 12 a los 30 años, estos 18 años de los que no hablan los otros evangelios, hace primero el encuentro con el conocimiento, la espiritualidad del mundo judío, luego la espiritualidad de Oriente y finalmente con los esenios. En este segundo grupo de 6 años de viaje a Oriente es donde se hace la gran experiencia, ¿verdad?, de oír esta voz del mundo espiritual, que Steiner nos dice es la antigua Bat Kol, esta voz del mundo espiritual que hablaba a través de los profetas, transformada, y que nos cuenta Rudolf Steiner en el quinto evangelio, comienza diciendo impera el mal, ¿no? Esta es la experiencia que hace Jesús, de hecho cae prácticamente desmayado, impera el mal como testigo de la yoidad que se desenlaza, etcétera, etcétera. Experiencia profunda que luego, después de la venida de Cristo en el bautismo del Jordán, se transforma en la inversa, como ustedes bien saben, el Padre Nuestro, como respuesta a esta pérdida del ser humano, de pérdida de dignidad, pérdida del camino. Y con la venida de Cristo se traía a la tierra todas las fuerzas que necesita el ser humano para vivir esta dignidad plenamente humana, que significa que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios y que corría el peligro de apartarse de esto. Imagen y semejanza de Dios significa que el ser humano podrá ser un ser creador. Cuando hablamos de Dios o divinidad, un Dios es un ser creador no por necesidad, no por interés, sino por amor. Nos han creado un acto de amor para que podamos vivir en plenitud las cualidades y la esencia de las otras divinidades. Y en ese plan de la Trinidad, de crearnos a su imagen y semejanza, intervienen todas las jerarquías espirituales, las 9 jerarquías, entregándonos sus dones. De manera que después de un largo proceso evolutivo, tengamos todos los dones de las 9 jerarquías y nos podamos elevar hasta el nivel de la Trinidad, de la segunda figura, el Logos, el Verbo, después llamado el Cristo. O sea, estamos llamados a ser algo muy grande, pero de momento el camino es largo y tortuoso, ¿verdad?, y complejo, y la humanidad se había apartado de él debido a una actividad de las fuerzas del mal más intensa de lo que en principio estaba previsto. Por esto este ser que está en el origen de la creación tiene que venir a la tierra, primero a través de unas etapas previas, acompañado. De esto lo digo muy rápido todo porque me imagino que lo conocen, si no, luego como que habrá coloquio, pues me preguntan y hablamos, ¿eh? De momento estoy planteando el tema para estar enfocado simplemente. Pues hay 3 etapas preparatorias a este misterio del Gólgota, en donde este ser solar, el Logos creador, en la envoltura de esta alma natánica que nunca había encarnado antes de nuestra era, va haciendo toda una salvación al ser humano, primero del organismo sensorio, luego de los órganos interiores y finalmente de las 3 capacidades anímicas del pensar, el sentir y la voluntad. En todo este proceso es muy interesante porque lo que aporta el Cristo, ¿eh?, o este Logos creador, es una cualidad que no siempre se ha traducido en español con la misma palabra, pero a mí me gusta usarla, que es la palabra inegoísmo. Selbstlosigkeit, para los que hablan alemán, o selflessness en inglés. O sea, es como la ausencia del ego, ¿eh? Inegoísmo. Muchas veces se traduce por altruismo, pero en español la palabra altruismo es pensar en los demás o dar algo a los demás. No, inegoísmo es la ausencia de ego. Es este acto de elimino el ego, es decir, no yo, sino Cristo en mí, que es lo que hace Jesús, que permite, primero durante los 30 años de preparación y luego los 3 años desde el bautismo del Jordán hasta la muerte en el Gólgota, de estar a disposición de este ser solar y que traiga a la tierra todo aquello que necesitamos para poder ser
plenamente humanos. Y aquello que se había separado a lo largo de la evolución después del hundimiento de la Atlántida, las dos grandes corrientes iniciáticas o de misterios, la del norte y la del sur, una más basada en el mundo de la naturaleza, el mundo exterior, el mundo cósmico, y el camino del sur más en el mundo interior anímico, que habían generado dos caminos totalmente diferentes. Con la venida de Cristo, y esto está simbolizado en los reyes y los pastores, esto se une para que en el futuro el ser humano, para poder ser plenamente humano y vivir esta dignidad humana, y la dignidad humana como seres creadores que tenemos que ser, pasa por ser seres transformadores de la tierra, es decir, el camino del conocimiento, pero también el camino de la acción. Nuestra misión es transformar la tierra, en el futuro incluso transformarla en un nuevo sol. Había el peligro, si no se actuaba, de que la humanidad seguiría con dos tipos de corrientes, una pues como muy mística, pero apartada del mundo, y la otra entregada al mundo, pero olvidada de lo espiritual. A pesar de la venida de Cristo y de que Cristo trae las fuerzas para hacer esto, Steiner lo explica en alguna conferencia y nos decía, bueno, tendríamos por una parte personajes como pues, San Francisco de Asís, para entendernos, y otros totalmente materialistas, solo la ciencia y la economía, ¿no? Para evitar esto, para preparar el futuro de la humanidad, en el siglo IV hay un concilio, no que entendemos un concilio como los de la Iglesia, un encuentro suprasensible entre cuatro grandes guías de la humanidad, organizado por Manes, un gran iniciado de la humanidad, reúne en este concilio a Buda, Scythiano y Zaratustra. Buda, por supuesto, no a nivel físico, ya no encarna más, ustedes lo saben desde su encarnación como Buda, 6 siglos antes de Cristo, pero se reúnen para preparar el camino para que la humanidad en el futuro no separe lo espiritual de lo material, lo exotérico de lo esotérico, sino para que el ser humano pueda ser plenamente humano, es decir, un ser creador aquí en la Tierra, tiene que poder unir las dos corrientes. Esto se prepara de tal manera que en el siglo XIII, bueno, yo estoy resumiendo mucho, pero se prepara para que en el siglo XIII el que luego será conocido como Cristián Rosacruz haga su camino iniciático. Él ya había sido iniciado, como ustedes saben, por el propio Cristo, el primer iniciado de Cristo, Lázaro, Juan, ¿no? Luego, en el siglo XIII, tiene esa famosa iniciación que nos cuenta Rudolf Steiner en unos ciclos de conferencias que dio en Neuchâtel, precisamente con motivo de la inauguración de la rama Cristián Rosacruz en Suiza. Nos habla como 12 grandes iniciados, 7 de la Atlántida, de las épocas atlantes, y 5 de la actual época, como todos le transmitieron su sabiduría, él la asumió, murió joven, en el proceso post-mortem asimiló toda esta sabiduría con el impulso crístico, y en la siguiente encarnación, bastante rápida, ya nace con este nombre de Cristián Rosacruz, habiendo unido en sí mismo todo el conocimiento del pasado, pero con el impulso de llevarlo al mundo práctico, de transformar el mundo. Si bien él empieza entonces como maestro crístico de la humanidad, pero con un grupo reducido, y forma precisamente la Fraternidad Rosacruz, que está en secreto, se mantiene en secreto. 1 o 2 siglos después empiezan a aparecer algunos escritos como Fama Fraternitatis, Confessio, más tarde las bodas químicas o alquímicas de Cristián Rosacruz. Entonces van saliendo algunas cosas, pero el movimiento Rosacruz es algo totalmente secreto, protegido para unos cuantos, porque no había llegado la época todavía que esto sería asequible para toda la humanidad. Esto se prepara durante varios siglos hasta el final del Kali Yuga, final desde el año 1899, y con el siglo XX nos encontramos con Rudolf Steiner, que es este otro gran maestro que retoma el impulso Rosacruz, pero ya lo trae a la nueva época. Ya no es para unos cuantos elegidos, ya no es en secreto, es para todo ser humano que quiera libremente hacer el camino. Por lo tanto, si es para todo, es para la humanidad. Y adaptado ya para la nueva época, después del Kali Yuga, en que el ser humano puede alcanzar de nuevo el conocimiento del mundo espiritual, y en el que el mal, a pesar de la venida de Cristo, sigue imperando en el mundo. Por tanto, hay que actuar en el mundo. Ya no es suficiente yo que haga un camino espiritual para mí solo y yo de alguna manera me transforme y me salvo, sino que tenemos que hacerlo todos. Por tanto, entra una nueva dimensión social
del camino iniciático. Hay que transformar la sociedad porque el mal en el mundo solos no lo podemos transformar. Necesitamos la creación de comunidad. Por lo tanto, Rudolf Steiner retoma el impulso Rosacruz en el siglo XX y toda su vida, cuando tú vas viendo el camino de su vida, nada es casual en la vida de un gran iniciado, todo está en armonía con el mundo espiritual y vas viendo las etapas de desarrollo de Rudolf Steiner, cómo ya desde pequeño se encuentra con esta confrontación que luego resolverá al final de su vida, ¿no? Él se encuentra a los 7 años con este enigma, este misterio que él puede percibir el mundo espiritual. El caso concreto, y él lo cuenta en la autobiografía, su padre era jefe de una estación de ferrocarril y se le aparece, estando él allí, una tía que acababa de fallecer en el otro extremo de Austria, se había suicidado, y le explica a Rudolf Steiner lo que acaba de pasar, le pide ayuda, y el niño de 7 años, inocente, se lo cuenta a su padre, ¿verdad? Dice, mira, se me ha aparecido la tía tal, que se ha muerto, me ha dicho esto y lo otro. Y el padre más o menos me puedo imaginar el lenguaje de la época, pero le dijo, niño, no digas tonterías, ¿verdad? O algo así. Pero al día siguiente llegaba un telegrama en donde explicaba que el día anterior, a aquella hora, había fallecido la tía en la otra punta de Austria. Con lo cual, el padre se dio cuenta que su hijo era especial y Rudolf Steiner se dio cuenta de que lo que él podía ver, los demás no lo podían ver. Que en el mundo se había producido una escisión, lo que yo a veces denomino la gran herida del mundo. Hemos separado lo físico de lo espiritual, la materia del espíritu, lo sensible de lo suprasensible. Y la mayoría de los seres humanos se encuentran que perciben solo un mundo sensorial. Durante siglos la religión permitía, ya lo dice su palabra, ligar un poco al hombre con su origen, pero la religión fue convirtiéndose en un dogma y por tanto como dogma ya no podía conectar y por eso decía la experiencia de Jesús en Oriente, en los antiguos centros de misterios, que el viaje se encuentra que en los centros de misterios ya no actúan los dioses, actúan los demonios. Este problema de que impera el mal en el mundo ha ido continuando y solo hace falta ver el desarrollo del siglo XX para ver cómo ha ido el mal. ¿Hay algún sonido? Solo hace falta ver el desarrollo del siglo XX, ¿verdad? Con primero la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, la Segunda Guerra Mundial y luego, pues a partir ya del 2001, las Torres de Nueva York y todo lo que ha ido viniendo después de ese momento simbólico de las 2 torres de Nueva York con las manipulaciones a nivel mundial de que es la invasión de Afganistán y de Irak, que es las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Y la situación actual en la que, por supuesto, hoy en principio no tengo intención de entrar, de esta epidemia mundial, que desde luego es una epidemia mundial de miedo, de mentira y de manipulación de poder, independientemente de lo que pueda haber a nivel fisiológico, ¿verdad? Es como una tercera guerra mundial que está afectando a toda la humanidad. Sería como una antesala de la famosa guerra de todos contra todos, porque hay un desconcierto y cada uno mira por lo suyo. Por eso, frente a eso, había que renovar este impulso Rosacruz y realmente dar soluciones, dar herramientas, dar un camino para que la humanidad pudiera afrontar el mal. Pero la humanidad, al estar separada del mundo espiritual, nuestros actos aquí en la Tierra solo tienen como objetivo la dimensión entre el nacimiento y la muerte. Al no conectar con el origen, lo que hacemos aquí no tiene sentido, inclusive la gente muy inteligente. Si algo tenemos en esta época, cada vez más es gente más inteligente, pero cuando uno se lo mira con calma se da cuenta que la gente inteligente no solventa los problemas del mundo, que muchas veces es la gente que crea los problemas del mundo, porque inteligencia es una cosa, pero sabiduría es otra. Sabiduría es la inteligencia que ha conectado con lo espiritual, que ha conectado con el origen, ¿verdad? Sabiduría es esto, inteligencia es solo inteligencia, cómo funcionar en lo físico. Y hoy tenemos este gran problema del mundo, la gran herida del mundo, que hay que curar. Hay que curar la herida, es decir, el ser humano tiene que volver a unir lo físico, lo espiritual, la materia, el espíritu, o los 2 caminos que decíamos antes que habían estado en peligro de separación, ¿verdad? Y esto es lo que empieza a hacer Rudolf Steiner desde pequeño. Cuando él ve las 2 realidades, se pregunta qué relación tienen, estos límites que parece que tiene el conocimiento, y toda su vida es una investigación
no solo del mundo que percibe. Mucha gente dice, pero si él era evidente, veía el mundo, pues ya está, ¿no? No, es que ver es una cosa, comprender y conocer las leyes es otra. Y es algo que le ocupó toda su vida. El estudio del mundo espiritual y de las leyes del mundo espiritual. Y había cosas que tardó años en decirlas. Por ejemplo, hasta el año 1917 es la primera vez que habla de la trimembración del ser humano, de cómo el pensar, el sentir y la voluntad actúan en el organismo humano. Y él era desde los 7 años se daba cuenta que percibía el otro mundo. Pero las leyes, lo que hoy nos parece tan sencillo, que el pensar utiliza el sistema neurosensorial, que el sentir y las emociones, el sistema rítmico, respiración y circulación de la sangre, y la voluntad utiliza la parte motora, pero también la parte metabólica, hoy lo decimos con una facilidad asombrosa, ¿verdad? Y cuando hay un desequilibrio entre el pensar, el sentir y la voluntad, cómo finalmente pasa el desequilibrio al organismo físico y se produce la enfermedad, hoy es muy fácil, lo entendemos muy fácilmente, o de forma regular, pero Steiner hasta el año 1917 no nos habla de esto, en su famoso libro Los enigmas del alma, ¿no? Entonces, quiere decir que como iniciado tuvo que hacer un gran trabajo para traducir al pensamiento y al lenguaje humano algo que él percibía en el mundo espiritual. La percepción del mundo espiritual no es como nuestro lenguaje. Por tanto, él tuvo que hacer esto, pero para poderlo hacer también tuvo que estudiar todo el mundo material de su época. Por eso él estudió todo lo de su época. Matemáticas, física, química, medicina, geología, todo. Latín, griego. ¿Por qué? Porque solo conociendo bien los dos mundos, él podía curar esta herida. Unir el camino, antiguos caminos del norte y del sur. Lo que habían preparado en el concilio del siglo IV, Manes, Escitiano, Buda, Zaratustra, la iniciación de Cristian Rosacruz. Todo esto había sido una preparación durante siglos para que Steiner lo pudiera llevar a la práctica a principios del siglo XX. Entonces, cuando él entra después de 40 años, saben que uno no puede actuar en el mundo como maestro espiritual hasta que no ha pasado la edad de 40 años, a Steiner se le conocía solo como un gran científico, un gran filósofo, un hombre de prestigio en las universidades, ¿verdad? A quien encargaron la edición y los comentarios de las obras científicas de Goethe. Un día, temas del destino, le invitan a dar una conferencia en la Sociedad Teosófica, colectivo que a él no le gustaba demasiado, no era su manera de entender la espiritualidad, pero como él bien dice en algún lugar, mi maestro me supo convencer de que valía la pena hablar ahí, porque en este círculo teosófico, a pesar de que había mucha gente que iban porque, bueno, pues porque les encantaba hablar de lo esotérico, de las cosas raras y tal, y todo el mundo tenía visiones, pero sí que había gente que buscaba un conocimiento auténtico. Y si bien las primeras conferencias que dio, la primera, si no recuerdo mal, fue sobre Nietzsche, un tema puramente filosófico, ahí él también se dio cuenta de que sí que había gente con una búsqueda auténtica, y a la siguiente conferencia que dio fue sobre el cuento de la serpiente verde de Goethe, en donde él empezó a hablar de cosas esotéricas. Para gran sorpresa de los teósofos, que por primera vez encontraban a alguien que podía hablar del mundo espiritual, de un conocimiento profundo del mundo espiritual, con un lenguaje mundano que se podía entender perfectamente y no adquirido desde un estado de trance, de medium, donde alguien, supuestamente un gran maestro, te dictaba telepáticamente, sino desde una investigación espiritual controlada y plenamente consciente. Que este es un poco el camino Rosacruz moderno, es decir, un camino asequible a cualquier ser humano, en estado pleno de conciencia y asequible con el pensamiento claro y nítido, ¿verdad? Y aquí empieza la obra de Rudolf Steiner con Antroposofía, lo que dura 3 septenios, donde el primer septenio él cumple la antigua aspiración Rosacruz, que de alguna manera también estaba presente en la masonería. La masonería original era un impulso Rosacruz, en donde él se dedica a transformar toda la ciencia materialista y desarrolla la ciencia espiritual, que conocemos con el nombre de antroposofía o ciencia espiritual, y salen los conocidos libros de cómo conocer los mundos superiores, teosofía, ciencia oculta, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer septenio, desde 1902 a 1909, donde él desarrolla la nueva ciencia espiritual. El segundo septenio, de 1909 a 1916, transforma todo el arte. Hay una renovación del mundo del arte. Él crea nuevos estilos artísticos. Entonces,
y también es la época en donde él tiene la experiencia de Cristo. Bueno, ya tuvo antes de acabar el siglo, pero en 1909 él tiene el encuentro personal con el Cristo etérico y a partir de allí empieza a hablar de todo el tema de los evangelios y del significado profundo esotérico de los evangelios, y también nos habla, la primera vez que alguien en el mundo nos habla del famoso quinto evangelio. Dicho sea de paso, entre paréntesis, fuente de inspiración para todas las iniciativas antroposóficas. El quinto evangelio, por supuesto, no leído, sino meditado profundamente, despierta en nosotros, es una gran fuente de riqueza para nuestras iniciativas antroposóficas, y en donde una de las cosas fundamentales es esto que les he dicho antes, el inegoísmo como fuente de vida en cualquier iniciativa antroposófica. El que cuando nos encontramos en una iniciativa, nuestro gesto es no yo, sino Cristo en mí, por tanto Cristo en nosotros, nos convertimos entre todos como un grial a través del cual el mundo espiritual puede enviar lo que el mundo necesita, ¿verdad? Bueno, cierro paréntesis, esto, en este septenio Steiner nos habla de todos los ciclos de los evangelios, de una riqueza profunda, y que además es interesante porque es el septenio que se transforma y se da a conocer un nuevo arte, pero también el trabajo interno de estos evangelios tiene un componente artístico. Este es un tema interesante a desarrollar en otro momento, hoy no toca, ¿no? Y el tercer septenio, podríamos decir el segundo, se ha renovado el arte, y el tercero, que es de 1916 a 1923, se podría decir que renueva la religión, no en el sentido cúltico de religión como un conjunto de dogmas, sino como el amor que permite conectar el mundo. La verdadera religión como lo que cura el mundo, que he dicho antes, que puede unir lo espiritual, ¿no? La religión era para unir, religare, religión, unir lo espiritual con lo físico. Steiner crea una religión, pero en actos, y es cuando nos entrega la pedagogía Waldorf, la medicina, la agricultura, etcétera, 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 ¿no? La economía. ¿Ya? Es todo ese conocimiento espiritual, pero bajado al mundo, conectado con el mundo. Fijaros que en 3 septenios ha realizado el ideal de la antigua, del movimiento Rosacruz y también de la masonería, de transformar la ciencia, arte y religión, pero no solo transformarlas, sino que algo que había ido por separado, la ciencia por un lado, la religión por el otro, se unifica, como tiene que ser con el impulso de Cristo, que lo que antiguamente estaba separado se vuelve a unir y se convierte en un instrumento para transformación de la tierra, un inicio de ese camino a volver a ser sol y a unirnos con el sol, ¿verdad? Se podría ver de otra manera también, tiene muchas lecturas esto, como que tenemos bastante tiempo, permítanme que vaya extendiendo, le digo que es como un camino preparatorio para entender lo otro, donde encaja. Podríamos decir también que durante estos 3 septenios Rudolf Steiner ha construido un nuevo templo de la humanidad. Claro, es que un templo es un lugar en donde lo divino se reúne con lo humano. El arquetipo de un templo siempre ha sido el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es algo físico en lo cual entra algo divino que es el yo. El yo del ser humano, el espíritu humano, entra en el cuerpo. Por eso el templo de Salomón estaba hecho a escala e imagen del templo del cuerpo humano, porque realmente el cuerpo humano es un templo para el espíritu, ¿ves? O debería serlo. Entonces, Steiner había creado un nuevo templo, pero esta vez suprasensible, ya no un templo físico. La realidad es que los verdaderos templos acaban con el gótico. No digo que no se hayan construido templos posteriores, pero el significado y la sabiduría que había en las catedrales góticas acaba en aquel momento, y los nuevos templos ya tienen que ser invisibles, suprasensibles, y son los templos que creamos precisamente los seres humanos, que a su vez cada uno de nosotros es un templo, cuando nos reunimos en comunidad, con conciencia, o sea, en comunión, con conciencia, no algo grupal, sino comunión espiritual, cuando hacemos este gesto que hablaba antes del quinto evangelio, del inegoísmo, de que nos ponemos a disposición, estamos creando un templo invisible para que el mundo espiritual se manifieste a través de nosotros. Y Rudolf Steiner había creado, y ustedes saben que había también creado un templo visible, que era el primer goetheano, un templo que estaba hecho de tal manera que entre las formas arquitectónicas, plásticas y pictóricas, una persona que entraba en ese templo, por la puerta oeste, si no recuerdo mal, caminando hacia el este, el impacto que producían las formas de las columnas, de los capiteles, de todo, en su mundo anímico espiritual, podían provocarle un verdadero despertar
espiritual, incluso podía haber provocado un despertar del conocimiento de vidas anteriores, ¿no? Por eso el incendio del Goetheanum fue realmente un crimen, un atentado a la humanidad, pero que se pudo transformar después en otra cosa. Bien, ustedes saben que en la antigüedad un templo, para que realmente fuera un templo sagrado, en donde lo divino se conecta con lo humano, hacía falta un sumo sacerdote que hacía un oficio, y normalmente esto correspondía a dos actividades. Una, un sacrificio. En la antigüedad se sacrificaba el mejor animal del rebaño o lo mejor fruta o producto de la cosecha, es decir, lo mejor lo entrega al mundo espiritual a través del fuego sacrificial, porque siempre se sabía que el fuego es ese elemento que está en lo físico, está en lo espiritual, y a través del fuego, ¿verdad?, con las imágenes van al mundo espiritual. El sumo sacerdote hacía un sacrificio y hacía un compromiso. Se comprometía a acompañar a las personas de aquel templo en el camino, ¿verdad?, para que pudieran acoger la vida espiritual que fluía de los seres espirituales. Steiner había construido este templo en 3 septenios, ¿verdad? Hay imágenes muy bonitas sobre esto. Una de las personas con quien tuve la oportunidad de conocer y hablar a fondo y que ha escrito mucho sobre esto fue Sergei Prokofiev, que lamentablemente nos dejó muy joven y lo ha desarrollado en múltiples obras. Nos da la imagen de que en el primer Goetheanum esa doble cúpula que tenemos, la cúpula pequeña y la grande intercaladas, son una imagen de las dos cúpulas, la de la cabeza humana, el microcosmos, con la del cielo, el macrocosmos, si bien la imagen es al revés. En el caso del primer Goetheanum, la cúpula pequeña era la de macrocosmos y la grande la de microcosmos. Una tenía 12 columnas, la de macrocosmos, y la del microcosmos 7, en realidad 2 veces 7. Y en esta doble cúpula era una representación de cómo con el trabajo espiritual de Rudolf Steiner, con la antroposofía, había unido los pensamientos de los dioses con los pensamientos de los seres humanos. O sea, el gran trabajo de Rudolf Steiner es haber hecho él la iniciación personal de elevarse al nivel de la tercera jerarquía, arcai, arcángeles y ángeles, que son los que rigen el mundo del pensar, descubrir estos pensamientos cósmicos que son los planes, pensamientos que a la vez son los fines que tienen previstos para la evolución de la humanidad, y ser capaz de traducirlo a pensamientos humanos y lenguaje humano para que nosotros lo pudiéramos entender. Déjenme decir algo así en plan como de humor y con todo el respeto, espero que no me caiga un rayo divino, ¿verdad? Podríamos decir que Rudolf Steiner es el gran traductor cósmico. Capta los pensamientos de la tercera jerarquía, los asimila, los hace suyos y por tanto los puede traducir a un lenguaje, ¿verdad?, humano. Luego tenemos las columnas con estas formas y capiteles que unen también el mundo de la segunda jerarquía, de los Kyriótetes, Dinamis y Exousiai, que ellos ya no trabajan con pensamientos, trabajan en el mundo del sentir, trabajan con imágenes, y de nuevo Rudolf Steiner traduce estas imágenes de la segunda jerarquía a las imágenes del arte y de la religión en los evangelios que nos da en este segundo septenio. Pero también lo puede hacer porque él, en su camino personal, se ha elevado al nivel de evolución de la segunda jerarquía. Y por último, si nos estamos imaginando este templo, la doble cúpula, las columnas, el fundamento del templo, la base del templo, es el amor con el que funciona la primera jerarquía, los serafines, querubines y tronos, amor que crea el mundo. De hecho, la primera jerarquía es la única que puede intervenir en la tierra hasta nivel físico, ¿no? Y que lo ha hecho en algunas ocasiones, la última, en la época del Renacimiento, cuando realmente hay una intervención directa en la evolución de la humanidad para transformar el ser humano de manera que la conciencia pasa a nivel del pensar para que el ser humano pueda ser libre. Por tanto, imaginemos esto, un templo hecho con un fundamento del amor cósmico, pero también del amor humano, unas columnas hechas con imágenes cósmicas, imágenes humanas, y por último, unas cúpulas que representan el pensar cósmico junto con el pensar humano. Vale, esto lo vemos en el Goetheanum, pero hemos de ser capaces de imaginar un templo suprasensible creado por todos nosotros, pero también ese templo debía ser consagrado. Y Rudolf Steiner consagra el templo en el Congreso de Navidad, que tiene lugar en el año 1923-24, del cual próximamente se van a cumplir 100 años, y déjenme que diga, entre paréntesis o sin paréntesis, subrayándolo con todos los colores, creo que se vería el momento de renovar
nuestro compromiso con Rudolf Steiner, con Michael, con la sociedad antroposófica, con antroposofía, con Cristo. Es decir, que fuera un verdadero acto de celebración, pero celebración de renovación, de compromiso, ¿verdad? Y de comprometernos que después de 100 años, que hay un impulso nuevo, saben ustedes que hay el ritmo de los 100 años, para que realmente esta antroposofía pueda llegar a uno. Entonces él, durante el año 23, el año 1922, se quema el Goetheanum, un incendio criminal provocado. Steiner recorre Europa, los diversos países, intentando despertar a la conciencia de lo que ha pasado, diciendo a la gente, este incendio del Goetheanum es un reflejo, ¿verdad? O estas ruinas son un reflejo de las ruinas de la sociedad antroposófica. Saben ustedes que Steiner se separó de la teosofía en el año 1913, creó la primera sociedad antroposófica en Alemania, y la gente no creo que hubiera entendido, la mayoría entendido lo que estaba significando. Habían críticas internas, ataques, se quería disimular la antroposofía y disfrazarla para hacerla aceptable al mundo universitario. O sea, no se había entendido nada de nada. Y Steiner recorre Europa hablando de creación de comunidades. Hay todo un ciclo de conferencias muy interesante donde habla de la creación de comunidad y de cómo el yo despierta y cuando se encuentra con el otro yo en la comunidad, ¿no? Y hablando de la importancia de crear la comunidad para que realmente esto pueda llegar al mundo. Y cuando uno lee los relatos te das cuenta que hay momentos que está enfadado, en la medida que un gran iniciado puede estar enfadado, o sea, supongo que se controla lo suficiente como no estallar en cólera, pero un enfado que es una mezcla de enfado, de decepción, desengaño, y Steiner cuenta que está prácticamente decidido a retirarse con un grupo pequeño de personas, a hacer un trabajo privado en espera que al cabo de unos siglos o milenios, fíjense bien lo que estoy diciendo, se dieran las condiciones adecuadas para volver a intentarlo. Pero al final hace precisamente lo que hace un gran iniciado crístico, que es el ejemplo que nos da Cristo, ¿no? Que viene a la tierra, se despoja de todas sus capacidades divinas, pasa la pasión y la muerte y nos muestra que el camino es la aceptación del dolor, la pasión y la muerte, no la huida, no el apelar a fuerzas sobrenaturales. Y hace lo mismo que en su día pues, había hecho Cristian Rosacruz, se ponen al servicio de la humanidad. Y finalmente él, en ese Congreso de Navidad del año 1923, establece una nueva alianza de la humanidad con el mundo espiritual. El Congreso de Navidad, que creo que es poco conocido, mal conocido, he oído de todo, gente dice, no, bueno, esto ya pasó, pero esto está caducado, porque ahora ya no está Steiner. O sea, el problema a veces que tenemos los antroposófos no es que seamos ignorantes, sino que desbordamos arrogancia. O sea, que uno no sepa, no pasa nada. Pero además ser arrogantes y juzgar cosas que no se conocen, esto ya es más preocupante, ¿no? O sea, entonces es importante entender el Congreso de Navidad, y ya me estoy acercando al tema de hoy, ya de hecho estoy hablando del tema de hoy, aunque no lo parezca, porque en el Congreso de Navidad es donde Rudolf Steiner por 2 veces nombra la palabra del ser antroposofía. Ya lo había hecho cuando fundó la Sociedad Antroposófica en Alemania, en Colonia, en el año 1913, había nombrado el ser antroposofía. Pero no habló mucho de este tema, pasa un poco desapercibido, ¿no? Entonces, en este Congreso de Navidad, Rudolf Steiner tenía que consagrar ese templo que había creado durante 21 años, un templo suprasensible, hecho por todos nosotros, en donde él, en el Congreso de Navidad, y les invito que, si no lo han hecho ya, a que estudien y mediten, digo meditar porque es meditativo, especialmente la conferencia del 25 de diciembre, cuando se funda, se pone la piedra de fundación de la nueva Sociedad Antroposófica Universal, y también la del día final, la del día 1 de enero, bueno, son importantes todas, pero son muy especiales, en donde los presentes, algunas personas dicen que el propio Rudolf Steiner estaba de una manera diferente a cuando él daba conferencias, se notaba que era un acto cúltico, incluso hizo algún signo de culto, y su forma de hablar, su seriedad, su gravedad, su profundidad, se notaba que realmente estaba haciendo un acto de culto, estableciendo una nueva alianza con el mundo espiritual, porque el mundo espiritual ya había hecho una llamada a la humanidad, una invitación a unirnos, ¿no? Y a veces comparo ese cuadro, que está en la Capilla Sixtina, ¿no? Del dedo de Dios tocando al dedo humano, ¿no? La imagen de la creación. Yo me imagino
esto póngalo entre paréntesis porque es una imaginación mía, al mundo espiritual tendiendo la mano a la humanidad, ya no un dedo, sino la mano, y Rudolf Steiner aceptando esa mano, diciendo, acepto esa llamada del mundo espiritual a unirnos nuevamente para creando juntos este templo que se ha construido, consagrando este templo, los seres humanos vivos y difuntos, las jerarquías espirituales y los seres espirituales, trabajando en comunión espiritual, podamos irradiar al mundo lo que el mundo hoy necesita para transformarse. No es para nosotros iniciarnos, irnos del mundo, sino para que a través de nosotros pueda llegar al mundo lo que el mundo necesita para transformarse. Entonces Rudolf Steiner presenta una junta directiva, el Vorstand en alemán, donde presenta a 6 personas, representantes de antiguas corrientes de misterios, y hace algo inaudito en ese momento que se propone a él mismo como presidente de la sociedad antroposófica que se está creando. Digo inaudito porque en los caminos iniciáticos el maestro nunca podía involucrarse en los temas administrativos y sociales de sus alumnos espirituales. Y él mismo dice, bueno, yo no sabía cómo el mundo espiritual respondería a todo esto, a este hecho de ponerse presidente. Dice, podría ser que el mundo espiritual se apartara completamente y tardáramos milenios en poder volver a hacer esto. Pero el mundo espiritual, y concretamente cuando hablamos del mundo espiritual ahora hablamos de Michael, no solo acepta el sacrificio de Steiner de ponerse al frente, sacrificio que va acompañado de un sacrificio kármico, igual que lo hizo en su día Cristian Rosacruz. O sea, cuando uno se pone al frente, se compromete con el mundo espiritual, se compromete a acompañar a los miembros de esa comunidad para siempre. Y la palabra para siempre es una palabra muy fuerte. A mí me la enseñaron cuando era pequeño, que me decían, el infierno es para siempre. Ya me querían asustar. Bueno, el infierno no es para siempre, o sí, algunas personas, no sé, ya veremos, pero Steiner se compromete hasta el final de la evolución de la humanidad a acompañar a los miembros que libremente quieran unirse a ese templo, a esa comunidad con el mundo espiritual que se está constituyendo. Y por supuesto él dijo, y según reaccionen los miembros, el karma actuará. Y el karma actuó, y 1 año y 3 meses después Rudolf Steiner moría, porque la gente, cuando digo la gente me refiero en general, supongo que hubo gente que sí que lo comprendieron, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no comprendieron el sacrificio, el regalo que nos hizo Rudolf Steiner de ponerse al frente de todo esto y de dejar la puerta abierta. Él lo dice en esta conferencia el 25 de diciembre, pongan esto en sus corazones, depositen esta piedra suprasensible de fundación en sus corazones y cada uno puede decir, sí, yo libremente también me uno a este edificio, a este templo, cada uno de nosotros va a ser una piedra de construcción de este templo y también me pongo a disposición del mundo espiritual para que gracias a mí se puedan cumplir en la tierra los fines de los dioses. He hecho este repaso rápido porque en este congreso de Navidad, por 2 veces, habla Steiner de antroposofía. En alemán, la palabra antroposofía se escribe en antroposophie, acaba en PHIE, que es este conjunto de conocimientos y de sabiduría de la antroposofía. Pero en 2 veces habla de antroposofía con A. Por cierto, en algunas traducciones que he visto de algunos idiomas se ha traducido mal. Se traduce de la misma manera porque quizá el que estaba traduciendo conocía bien el idioma, pero no conocía este detalle, ¿no? No ha hablado mucho Rudolf Steiner de esto, también un ciclo de conferencias que dio en Holanda, en La Haya, de este ser antroposofía. Todos nosotros, me imagino, los que estamos aquí escuchando esto, o me gustaría que intentaran recordar cómo se sintieron la primera vez que encontraron antroposofía. Un libro, un ciclo de conferencias, una persona que daba una conferencia. ¿De qué manera el corazón nos dio un vuelco? Más o menos, cada uno, yo soy muy apasionada, igual otros son más tranquilos, ¿no? Pero un sentimiento de que acabo de encontrar el tesoro de mi vida. O sea, yo recuerdo perfectamente el día que me llegó, creo que era, pues precisamente, me parece que era desde México, una traducción no en libros, sino escrito a máquina, en fotocopias reducidas y grabadas, una traducción de la filosofía de la libertad, que me pasé la noche sin dormir, paseando por calles de Barcelona con el libro en la mano, leyendo. He de confesar que no entendía nada, pero sabía, era una sensación muy rara, no entendía, pero sabía que aquello era la verdad y que algún día lo entendería, ¿no?
y me dio un vuelco el corazón. Así, cuando encontré la obra de Steiner, primero fue con los ciclos de los evangelios. Perdonen que cuente mi relato personal, pero es para invitarles a que piensen cómo nos sentimos cuando encontramos antroposofía. Es algo más que un conocimiento. O sea, a veces traducimos antroposofía por sofía, sabiduría, antropos, ser humano, es la sabiduría del ser humano, el conocimiento del ser humano. Está bien, según el ámbito en el que estamos lo podemos contar así. Pero la experiencia que tenemos cuando encontramos antroposofía es que es algo que nos hace despertar este ser en nosotros, nos hace despertar el verdadero conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué es el antropos? ¿Qué es un ser humano? ¿Quién soy yo? Y muchas veces cuando lees a Steiner, el sentimiento que dice, sí, claro, o sea, alguien está poniendo en palabras algo que tú sentías, pero que alguien te lo hace subir ya no del sentimiento, sino a la conciencia. Lo entiendes. Bueno, a veces esto tarda un poco más en producirse. Ya llevo 40 y pico años en antroposofía, releo libros que llevo años releyendo y ahora recién algunas veces descubro algo y digo, ¡ay! Fíjate, ahora lo entiendo, ¿no? Y después pienso, ¿y cómo es posible que habiéndolo leído 4 veces antes no me había dado cuenta? Bueno, porque es un camino progresivo y algunos somos un poco más torpes que otros que lo descubren enseguida, ¿no? Pero es más que un conocimiento que adquieres, es un despertar algo, un sentir quién soy y es como un encuentro personal, un tesoro, algo muy especial, ¿no? Que además cuando te encuentras con otras personas en este ámbito que sienten lo mismo, también es un sentimiento de reencuentro, ¿no? Estás compartiendo con otras personas esta búsqueda, este descubrir quién soy yo. Por eso, antroposofía se puede traducir como sabiduría del ser humano o como aquello que me permite descubrir, ser consciente de quién soy como ser humano. Y en realidad quién soy significa quién puedo llegar a ser, quién soy como arquetipo. También constato la diferencia que hay entre lo que puedo llegar a ser y quiero llegar a ser y donde estoy todavía, ¿no? Hay un abismo y por eso para llegar a ser aquello que veo que soy pero que todavía no soy y que quiero llegar a ser, hay todo este camino iniciático que nos da Rudolf Steiner en estos septenios, que es un camino, ¿no? Un camino, Rudolf Steiner lo define ya cuando está en el lecho de muerte, que ni se puede levantar, en estas famosas cartas de Micael, donde dice, antroposofía es un camino de autoconocimiento que quiere conducir lo espiritual del hombre a lo espiritual del universo. O sea, te hace descubrir quién eres tú como ser espiritual y te permite descubrir que tú como ser espiritual no estás apartado del universo, estás en comunión con el universo. Pero esto es un camino de descubrirlo. O sea, ya estamos, pero lo tenemos que descubrir. Y ahí empieza este camino iniciático de la antroposofía, que es el único camino esotérico, o menos que yo conozca, y conozco unos cuantos, en donde el primer grado iniciático es el estudio. Y nos dedicamos a estudiar antroposofía. Bueno, algunos tenemos que pasar el sarrampión de leer libros, porque es como una locura, y leer libros, y bueno, no sé si ustedes son igual, pero yo que soy un poco exagerado con las cosas, pues me levantaba a las 5 de la mañana a devorar libros, se me acababa el mundo, ¿no? O sea, bueno, es un primer nivel. Leer libros, luego te das cuenta que has leído demasiado rápido, que no has entendido, tienes que volver a leer, estudiar, digerir, todo un trabajo etérico de digestión, compartiéndolo con otros. Pero es el único camino esotérico que el primer nivel es el estudio. Después ya viene un segundo nivel, que es el trabajo de la imaginación, que tiene que ver precisamente de elevarse hasta tercera jerarquía y conectar con los seres del mundo del pensar. Luego viene el tercer nivel, que es el de la inspiración, conectar con la segunda jerarquía, y el cuarto nivel, el de la intuición, que es encontrarse con la primera jerarquía y la experiencia de los seres espirituales. Ustedes saben, una de las cosas que descubrimos en la antroposofía es que en el mundo espiritual no hay cosas, solo hay seres. Nada es cosa en el mundo espiritual. Todos son seres. Y cuando hacemos este camino iniciático, el camino de la imaginación, pues te encuentras con estos seres de la tercera jerarquía. Y cuando hacemos el camino de la inspiración, también de la audición oculta, nos encontramos con la segunda jerarquía. Por lo tanto, siempre es encuentro con seres. Puede ser encuentro a través de imágenes, de sonidos, de escuchar o de encuentro presencial. Pero surge la pregunta, pero cuando estamos en el primer grado, que estamos estudiando,
con qué ser espiritual nos estamos encontrando. Porque si todos son seres espirituales, y hemos hablado ya de tercera, segunda y primera jerarquía, pues cuál es el ser que corresponde al primer nivel, al nivel de estudio. Y el ser que corresponde, es interesante primero, he intentado apelar a su recuerdo de qué sintieron cuando encontraron antroposofía. Algunos ya hace muchos años, a veces cuesta recordar, pero era un sentimiento de encuentro. No era un sentimiento de conocimiento, un sentimiento de encuentro con algo. En aquel momento dices con algo. Después, quizá con el tiempo, empiezas a sentir que no es con algo, es con alguien. Sientes que realmente cuando estás estudiando, si estudias con devoción, intimidad, con respeto, ¿no? Con las cualidades de las que nos habla Steiner, ¿no? Con asombro y admiración, con la devoción o la reverencia, empiezas a sentir que en el estudio no estás solo, que no son solo conocimientos, hay algo que te acompaña, un ser, alguien que te está acompañando. Y precisamente el ser que está presente en todo esto es este ser que Rudolf Steiner nombra una vez en la fundación de la primera sociedad antroposófica y 2 veces durante el Congreso de Navidad. Habla del ser antroposofía, no de la antroposofía, del ser antroposofía. Y este ser antroposofía, como ser espiritual, es un ser que viene de la antigüedad. Tan antigüedad que viene del antiguo sol. El antiguo sol, ustedes saben que nuestra evolución comienza en el antiguo Saturno, en donde los tronos, ¿no? Si quieren, déjenme que me remonte un poco antes. Cuando hay el plan divino de creación, las jerarquías espirituales se sienten maravilladas de este plan de creación de la divinidad y se ponen al servicio de la Trinidad, de la divinidad máxima para la creación del ser humano, y de esta primera jerarquía, los tronos ofrecen su ser, es la voluntad, el ser de la voluntad, para que se pueda crear lo que posteriormente será el mundo físico, ¿no? Todo proceso evolutivo pasa porque en cada época unos seres entregan su ser para que el mundo pueda evolucionar. Pues la siguiente época fueron los quiriótetes en griego, dominaciones en latín, espíritus de la sabiduría, que nos dan su ser para que pueda desarrollarse lo que luego será nuestro cuerpo etérico, pero su ser es la sabiduría. Una sabiduría que en la tierra se manifiesta en forma de vida. La vida en la tierra es la manifestación de la sabiduría. Pues bien, estos seres quiriótetes en el antiguo sol, junto con los siguientes, con los tiramis, los exousiai, los arcai y los arcángeles, hacen algo que se puede hacer en el mundo espiritual, en el mundo físico no es posible, pero sí en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, los seres espirituales se pueden unir entre sí y generan un nuevo ser espiritual, sin renunciar a ser sí mismos. Es decir, en lo espiritual, ustedes y yo podemos estar en comunión espiritual, sin dejar de ser cada uno el mismo. En lo físico, no. Si yo estoy aquí ocupando un espacio, estoy yo, pero en lo espiritual sí. Y no significa renunciar y diluirme, ¿eh? Significa esa plenitud de comunión espiritual. Pues bien, en el antiguo sol, estas 5 jerarquías se unen y crean una nueva jerarquía espiritual, un nuevo ser espiritual, todavía de más sabiduría, de más luz, si quieren, de más fuerza de vida posteriormente, que es el ser que históricamente hemos conocido con el nombre de Sofía. Sofía en nuestras culturas, otras culturas les han dado otros nombres. Sofía, que siempre hemos traducido por sabiduría, pero muchas veces traducimos por sabiduría como conjunto de conocimientos, pero la sabiduría no son conocimientos, es algo propio de la esencia de estos seres que nos entregan su ser y es su vida. Cuando nos llega la luz del sol cada día, la sabiduría vive en esta luz, la vida vive en esta luz, que por cierto fueron unas meditaciones que dio Rudolf Steiner. Mediten esta frase, la sabiduría vive en la luz. Todo esto que nos envía cada día, que nos parece que es algo automático, sale el sol, se pone el sol. No, automático no existe nada. Seres espirituales que libre y voluntariamente nos entregan todo su ser. Por eso cada día deberíamos ver cuando surge el sol, cada día la luz, hacer una acción de gracias, decir gracias. Sol no hay ningún día que diga, hoy no me apetece, hoy no voy a salir. El universo funciona por donación, ¿verdad?
Entonces, estos seres se constituyen por primera vez en el ser Sofía para irradiar a la humanidad lo que la humanidad necesita para su evolución. En la siguiente etapa evolutiva, la luna, antigua luna, a este ser Sofía se le suman los ángeles que en esa etapa están pasando por su dimensión humana, el nivel de evolución que no significa que fueran como nosotros, sino que es el nivel de esta autoconciencia que desarrollamos hoy los seres humanos. Por tanto, este ser Sofía, que en el antiguo Sol estaba formado por 5 grupos de entidades, en la antigua luna pasa a ser un ser espiritual formado por 6 entidades espirituales que van de los quiriótetes a los ángeles. Pero este ser, Sofía, sigue evolucionando y en esta etapa actual, la etapa Tierra, participa o invita a la humanidad a participar, a formar parte de este ser Sofía y que por tanto este ser Sofía entra en su dimensión humana en esta época y por eso es el ser que se llama el ser Antroposofía. Es el ser Sofía en esta época junto con los seres humanos que libremente quieran unirse a este ser Sofía. Y por eso Steiner nos explica que este ser no es un ser humano, es el arquetipo del ser humano. Es el ser humano de alguna manera a nivel cósmico, Antropos, Sofía, lo que puede llegar a ser el ser humano, pero es un ser que no puede encarnar en el mundo físico, en un cuerpo humano. Solo puede encarnar en una comunidad. Por eso, toda esta preparación de la antroposofía es el trabajo para que este ser antroposofía vaya encarnando en el mundo a partir de las personas que se ponen al servicio de que él pueda encarnar. Y encarnar significa que toda esta sabiduría cósmica pueda irradiar en el mundo exotérico, en el mundo mundano, en todas las áreas de conocimiento, se puedan impregnar de la sabiduría divina, de manera que el ser humano, ya no desconectado de lo divino, sino conectado, no cometa los errores que estamos cometiendo, que nos provocan sufrimiento y destrucción y cada vez más. Claro, nosotros estamos invitados. El Congreso de Navidad, que es esta nueva alianza con el mundo espiritual, es el momento en donde este ser antroposofía está presente, de alguna manera, en este congreso que fue una iniciación prácticamente colectiva de los 900, no sé cuántas personas estaban allá, iniciación los que estuvieron más despiertos, y los demás, de alguna manera, aunque no estés despierto, también te afecta. Es decir, es como este ser está ya entrando en un colectivo humano, si bien ya lo había hecho antes con Rudolf Steiner. Antes he dicho que Rudolf Steiner en 1917 por fin nos puede dar a conocer, porque él por fin se ha dado cuenta de esta realidad del ser humano. El ser humano trimembrado, el ser humano cuerpo, alma, espíritu, el ser humano pensar, sentir, voluntad, que tiene un cuerpo que le permite que pensar, sentir y voluntad se puedan manifestar de esta triple manera tan interesante que sirve luego para la medicina y para otras cosas, de ver que el sistema neurosensorial es el instrumento para que el pensar se pueda manifestar. El sistema rítmico de la circulación de la sangre, de la respiración, es el soporte de todo el mundo del sentir. Por eso con cada sentimiento y cada emoción tenemos una alteración de la circulación de la sangre y de la respiración. Y finalmente la voluntad del ser humano, que hay 2 tipos de voluntad, la consciente y la inconsciente, se pueda también manifestar, la consciente a través de los miembros, brazos y piernas, y la inconsciente o supraconsciente a través del sistema metabólico, ¿verdad? Entonces, esto que nos lo da a conocer es luego una fuente de inspiración, es como un primer paso para que nos demos cuenta, antroposofía, quién eres tú como ser humano tripartito, y fíjense que en el Congreso de Navidad, esta piedra de fundación que se coloca en el mundo espiritual y que luego se nos da en forma meditativa, la triple llamada al alma humana. Tú vives en los miembros que por el mundo del espacio, etc. Amada, tú vives en el latir del corazón y del pulmón y tú vives en la quietud del pensar. La pregunta es, ¿y quién nos está haciendo esta llamada? Alma humana. Y lo oyen los seres elementales, que puedan oírlo los hombres. ¿Quién nos está diciendo todo esto? Esta es la gran pregunta. Y es este ser antroposofía que había llamado antes a la humanidad, que Steiner había estado acogiéndolo en sí mismo, haciendo como un primer instrumento de unión con la humanidad, pero que en el Congreso de Navidad se hace esta primera unión colectiva del mundo espiritual, pero concretamente de este ser espiritual, antroposofía, ¿verdad?, con la humanidad.
¿Y por qué puse en mi título la trimembración social? Que no he hablado de nada todavía de esto. Bueno, no he hablado de nada, o sí, porque si la misión del ser antroposofía es poder llevar al mundo, no es llevarlo solo en la medicina, en la agricultura, en la pedagogía como cosas separadas, sino poder convertir el mundo, la sociedad, en una sociedad humana, en una sociedad tripartita en sí misma. De manera que en lo propio, en lo social y en lo económico pueda estar fluyendo un mundo espiritual de forma sana. Hoy estamos enfermos social y económicamente. Es muy curioso porque hemos sido capaces de hacer cosas increíbles en la ciencia, en todas las artes. Me acuerdo, hace 2 años estuve en Egipto. Mira que había visto las pirámides 1000 veces en televisión y tal, pero me quedé impresionado de ver la pirámide de Keops. 2.300.000 bloques de piedra que hacen entre 7 y 70 toneladas. O sea, o las catedrales góticas o las sinfonías, la poesía. ¡Wow! Si somos genios creadores. Pero en lo social, incluyo lo económico dentro de lo social, un desastre. Tampoco nos sirve lo que les sirve a los animales, que es el instinto. Porque los animales, lo que llamamos instinto o alma grupal, en nuestro lenguaje más antroposófico, les guía desde el mundo espiritual. Por tanto, les guía con acierto. Cuando un animal nace, ya sabe lo que puede comer o no puede comer. No tengas miedo que comerá una planta venenosa, porque le guían desde arriba. Pero nosotros, el espíritu ha entrado en la materia, hemos desconectado el origen y somos los más inteligentes, pero los más desgraciados, con perdón de la expresión, porque ningún animal ha generado tantos problemas a la Tierra como nosotros. Por tanto, no nos sirve el instinto. Por eso, en lo social y en lo económico, no somos capaces todavía de organizarnos como un ser humano. Y por eso este ser antroposofía nos llama para que lo dejemos entrar en nuestras almas, en nuestra colectividad, en nuestra sociedad antroposófica, para que nos pueda impregnar de esta verdadera sabiduría cósmica y podamos construir una sociedad plenamente humana basada en esta trimembración social que nos da Rudolf Steiner en el año 1919, ¿verdad? Justo cuando acaba la Guerra Mundial, diciendo, bueno, hemos destruido el mundo, o sea, es el momento de reconstruir la sociedad, tanto en la cultura y la educación, como en la parte política y la economía, pero no de cualquier manera es separado, sino en organismos autónomos, pero como están en el cuerpo humano, ¿verdad? La cabeza, el corazón y los miembros son organismos separados, pero en armonía, son autónomos, no separados, autónomos, pero armónicamente relacionados. Solo hay desarmonía cuando nosotros, con el pensar, el sentir y la voluntad, provocamos desequilibrios, o el pensar excede demasiado al sentir y a la voluntad, o etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, este desequilibrio anímico provoca un desequilibrio en el cuerpo. Bien, pues el desafío es que seamos capaces de construir una sociedad con esta triple imagen del sistema, la cultura, el sistema político y económico, pero en unión con este ser antroposofía. Aunque no se nombra esto, cuando Steiner habla de la trimembración social, todo esto que estoy diciendo, pónganlo todo entre comillas y paréntesis, igual un día me dicen, este hombre no sabe lo que está diciendo. Yo hablo desde mi estudio y de lo que yo creo que es, ¿vale? Pero yo creo que precisamente la trimembración del ser humano, que da Steiner el año 1917, y la trimembración social, que es la metamorfosis de esto, no es copiar lo mismo, traspasarlo, porque esto lleva errores. La metamorfosis llevado a la vida social es precisamente la inspiración del ser antroposofía, que está preparando cómo debe ser este organismo social para que este ser pueda encarnar en el mundo a través de nosotros y pueda transformar el mundo. Creo yo personalmente que la trimembración social está directamente relacionada con este ser antroposofía y que solo puede actuar en el mundo a través de nosotros. O sea, hoy todavía la trimembración social no está presente en el mundo, en algún lugar se intenta, tal, pero no está presente porque yo personalmente creo que no hemos comprendido a fondo el Congreso de Navidad. Hay gente que dice que fracasó y que ya no tiene sentido. El Congreso de Navidad no es algo que sucedió en el año 1923, es algo presente permanentemente en el mundo espiritual, en donde uno se une y se vincula libremente o no. O sea, cuando uno dice esto ha fracasado, yo le digo para ti. Seguramente para ti, si dices esto ha fracasado, para mí no. Porque hace tiempo que libremente me uní y voluntariamente con este ser y me he puesto a disposición, he colocado esa piedra de fundación en mi corazón para que también
a través de mí, de las comunidades con las que comparto, pueda llegar. Por lo tanto, es este ser que nos llama en el Congreso de Navidad. Es una interpelación muy fuerte, alma humana. O sea, hay que sentirlo así. ¿Quién nos está llamando, no? De que despertemos a esto, y nos habla cómo las jerarquías están presentes en nuestro ser y cómo haciendo esto consciente y poniéndose a su disposición sin renunciar. Al contrario, no solo nos renunciamos a la libertad, solo con ese acto consciente de ponernos a disposición somos plenamente libres. De hecho, este trabajo, antroposofía, el estudio de antroposofía, cuando sientes que no estás solo, estás estudiando y sientes que estás acompañado, es este ser antroposofía que nos está acompañando, nos acompaña a encontrarnos primero con Cristian Rosacruz, ahora podríamos decir Cristian Rosacruz y Rudolf Steiner, Micael y Cristo. Y nos lleva a esta experiencia triple de la filosofía de la libertad. Nos hablaba Steiner, ¿verdad?, de la intuición moral, la fantasía moral y la técnica moral, pero en este sentido al revés, ¿verdad? Con Cristian Rosacruz y Rudolf Steiner, esta antroposofía nos permite desarrollar la técnica moral, cómo actuar en el mundo, ¿verdad? Con Micael es la fantasía moral y con el Cristo es la intuición moral. Captamos ideas, se llaman morales, porque en sí mismas tienen un contenido moral para el mundo. Y luego la técnica es cómo lo llevo al mundo. Y esto es de este ser antroposofía, que a través del estudio, el primer paso es comprenderlo, no con el cerebro físico, no puedes, cada vez más es un cerebro etérico que va comprendiendo, luego convirtiendo este conocimiento en vivencia, ya entra ahí el corazón, no en plan sentimental, en plan vivencia. Por eso en estas cartas de Micael, que da Steiner al final de la vida, hay una muy interesante, como dice, ahora es el momento que los pensamientos tienen que bajar al corazón, los corazones tienen pensamientos, bueno, lo dice mejor, lo estoy diciendo de forma muy rápida, o sea, impregnar de entusiasmo este conocimiento, con lo cual lo liberas de la intelectualidad fría y muerta, pero finalmente viene el compromiso a la acción, convierte en un acto ético, moral en el mundo. O sea, el conocimiento no puede ser solo conocimiento y vivencia, tiene que ser acción y compromiso. Y esto nos lo advierte Steiner al principio, en el libro Cómo conocer los mundos superiores, que todo aquel conocimiento que no se convierta en acción, ¿verdad?, o toda idea que no se convierta en ideal, acaba corrompiéndose y muriendo. Que cada paso que des en el conocimiento, 3 en la ética, en la acción, ¿verdad? Y si uno hace este camino, estudio, salvando la seducción del conocimiento. O sea, al principio seduce mucho, te quedarías todo el día estudiando. A mí me pasaba, me levantaba por la mañana, de 5 a 7 de la mañana me ponía a estudiar. Y a las 7 decía, ay, ahora tengo que ir a trabajar encima en un banco. Ay, qué asco, con lo bien que estaría yo con mi espiritualidad aquí en casa todo el día, ¿no? Bueno, luego sigues leyendo a Steiner y parece que te ha leído pensamiento y te dice, hey, no te pongas tonto, que lo que tienes que hacer es cambiar el mundo, ¿no? Y entonces pues vas convirtiendo esto en este sentimiento interior profundo y es cuando sientes que no estás solo. Y luego te explican, pues es el ser antroposofía que está contigo. Pero estos seres que nos ayudan, no solo Cristian Rosacruz y Rudolf Steiner o Maestro Jesús, Zaratustra o todos, sino pues propio Micael, nunca pueden ayudar a priori, no pueden actuar antes vulnerando nuestra libertad. Siempre están a disposición, que con cada paso y compromiso que hacemos, ellos vienen a ayudarnos. Siempre están presentes, siempre. Entonces, este trabajo de estudio lo tenemos que convertir, como decía, en una vivencia y finalmente un actuar en el mundo. Y entonces es cuando este ser antroposofía puede empezar a encarnar en el mundo, pero para que lo pueda hacer de forma armónica y saludable, tiene que ser a través de esta trimembración social. Por eso yo relaciono directamente el ser antroposofía con la trimembración social, porque él tiene que encarnar en esta época en el mundo como ser humano arquetípico, por eso necesita estas 3 partes y se hace en el Congreso de Navidad. Con la triple llamada, pero también la triple construcción en el mundo espiritual de este templo suprasensible, que es el templo humano espiritual. Entonces, hoy tenemos este desarrollo aquí en la Tierra, este desafío aquí en la Tierra, y por eso yo estoy proponiendo diversos ámbitos en España, que es donde resido más, pero en otras partes donde hablo. Aprovechemos este tiempo de aquí al año 1923 para preparar en los grupos, en las ramas, a nivel internacional, encuentros para revivir el Congreso de Navidad.
creo que no se ha conocido suficientemente, porque claro, el Congreso de Navidad era para invitar a todos nosotros que estamos en el mundo activos, las iniciativas, a formar parte de esta comunidad. Por eso Steiner hace una sociedad antroposófica que dice, y esto, la propia sociedad tiene que estar encarnada en el mundo con unos estatutos y con unas necesidades económicas. Por eso nos hacemos miembros de la sociedad antroposófica, ¿verdad?, como un compromiso de bajarlo hasta lo jurídico y lo económico y ser una parte de todo esto. Cuando hoy te encuentras en el mundo, por cifras que me han dado personas del Goetheanum, del Vorstand, no actual, sino algunos Vorstand pasados, que del mundo aproximadamente se calcula que habrían un mínimo de 500.000 personas en iniciativas antroposóficas, que no es nada del otro mundo, pero bueno, es unas cuantas, digo, no es nada del otro mundo, porque decían la tradición oral, esta que circula cuando viajas por el Goetheanum, no lo he visto nunca escrito, pero dice que Steiner habló de 7 millones de micaelitas. Pues bueno, no sé por dónde, algún lugar se habrán despistado, tendremos que ir un poco a ver si les encontramos, con carteles, hey, antropósofos por aquí y tal, o igual los hemos encontrado y al verlos se han asustado y han salido corriendo. Bien, pues de estos 500.000 más o menos que están en iniciativas, pedagogía curativa, agricultura biodinámica, medicina, temas económicos, temas de consultoría, terapia artística, etcétera, etcétera, no llegan al 5% los que se han hecho miembros de la sociedad antroposófica. Y no se trata de hacerse miembro, es decir, ya tengo un carnet, sino decir, ¿se ha comprendido el Congreso de Navidad? ¿Se ha comprendido el sacrificio de Steiner que le llevó la vida, de esta unión con el mundo espiritual, con el ser antroposofía? Es decir, yo también me pongo al servicio para que a través de mí pueda llegar al mundo. Yo también me quiero comprometer. Pues no lo sé, no puedo opinar por los demás, pero todo me hace pensar que si en el mundo en este momento no llegan a 50.000 los miembros de la sociedad antroposófica, pues algo no se ha entendido. Yo quiero pensar que no se ha dado a conocer suficientemente, porque yo veo personas como muy comprometidas, pero no conocer esta fuente de comunión con el ser antroposofía, y por supuesto con Micael y con Cristo, que se hace a partir del Congreso de Navidad y de la formación de la sociedad antroposófica, que es la encarnación, o sea, es el organismo para que encarne el ser antroposofía. También no formar parte de esta comunidad significa que uno tampoco puede participar. Formar parte de esta comunidad muchas veces formar parte de un colectivo de muchos conflictos, ya lo sé. Que te dices que siempre hay discusiones y conflictos. Bueno, yo si me hubiera entrado en una sociedad antroposófica, me hubiera encontrado una sociedad de paz, de tranquilidad, en donde nadie habla así cortándole al otro y todos se escuchan y nunca hay un conflicto, yo habría salido corriendo. Habría dicho, esto es una secta. Me encanta, hombre, me gustaría que fuéramos un poco más prudentes, pero me encanta cuando cada uno quiere reivindicar su individualidad y nadie da nada por aceptado, ¿no? O sea, es muy sano. También tenemos que ir evolucionando un poquitín, ¿no? Pero creo que la fuente esta de inspiración, de entusiasmo y de fuerza para actuar y transformar el mundo que te da cuando has hecho el compromiso, no cuando tienes un carnet, cuando además del carnet de miembro te has comprometido y esta piedra de fundación que coloca Steiner la has puesto en tu corazón y has dicho, yo también me pongo al servicio del Micael y del ser antroposofía para servir a Cristo, ¿verdad?, y los planes de la humanidad. A partir de este momento, las fuentes de inspiración y la fuerza que tenemos entre todos para cambiar el mundo cambia completamente. En conferencias sobre el concepto de comunidad, Rudolf Steiner nos dice, cuando un grupo de personas, no sé, 7, se reúnen en una verdadera comunidad, es decir, en un acto de inegoísmo, de yo me ofrezco, el resultado no es la suma de los 7, sino que cada uno se eleva a la 7ª potencia. O sea, cuando creamos comunidad de verdad, nos elevamos a la 7ª o a la 9ª o la que sea potencia. Y en este momento el mundo, para afrontar el mal, hoy el mal, igual que hemos dicho antes, que Jesús, no sé si lo he dicho antes, pero o sea, cuando viaja a Oriente antes de encontrarse con el Cristo, se encuentra en los templos, antiguos templos de misterios, escucha esta voz del cielo, la Bat Kol transformada, que impera el mal, ¿no? ¿Cómo impera el mal en el mundo? Hoy debemos seguir diciendo, impera el mal. Impera el mal, imperará más, porque forma parte del misterio de esta época, la manifestación del mal, pero sabemos que no podemos evitar el mal, sino que lo tenemos que transformar
pero para transformar el mal necesitamos crear esa comunidad a través de la cual el ser antroposofía y la trimembración social permitan actuar y transformar el mundo. Y personalmente considero que es urgente. Ya vamos un poco tarde. Por eso pienso que hoy, preparando este centenario del Congreso de Navidad, es una oportunidad para revivir lo que es este ser antroposofía, sentirlo, que ya lo tenemos a nuestro lado, pero que nos necesita como comunidad, como sociedad antroposófica, y con el compromiso de llevarlo al mundo a través de la trimembración social para que realmente toda su sabiduría, toda su vida pueda realmente manifestarse en el mundo. Es nuestra tarea, o sea, la ayuda la tenemos, pero solo puede llegar a través de nosotros. Y como nosotros les digo, no como una rama, no como un grupo de estudio, sino como comunidad mundial entre vivos y difuntos. Esto es el Congreso de Navidad, esa alianza entre vivos y difuntos y el mundo espiritual para que pueda fluir. Nosotros tenemos la palabra. Es una tarea difícil, es complicada, pero también yo siento un agradecimiento profundo de haberlo descubierto. Es decir, por mí no va a quedar, mi compromiso hasta la muerte, las próximas vidas, es seguir estando a disposición, pero también llamando a mis compañeros, amigos y hermanos antropósofos, es decir, nos necesitamos todos, por favor, descubrir esto con el corazón, y una vez lo descubráis, sumémonos todos a esto, porque no es suficiente con hacer iniciativas. Está muy bien, es imprescindible hacer escuelas Waldorf y tal, pero mi experiencia es que muchos de los problemas que existen en escuelas Waldorf, en medicina, en todos estos ámbitos de iniciativas, son porque no ha podido manifestarse plenamente esta vida del ser antroposofía, porque las personas que forman parte pues, no lo han conocido suficientemente y al no conocerlo no pueden ser receptivos. Y cuando alguien me dice, con esto iré acabando, no sé cómo voy de tiempo porque, bueno, ya he hablado un poco más de la cuenta. La gente dice, es que yo no tengo tiempo de todo esto y tal. Y veo sobre todo los maestros muy estresados y lo imagino. Yo adoro la profesión de maestro, creo que es la profesión más bonita del mundo. Ayudar a un niño que pueda ser plenamente humano es una maravilla. O sea, deberíamos llevar a los maestros en carrozas, ¿verdad? Pero veo también este estrés, ¿no? Porque tienen que trabajar no solo con los niños, sino con unos padres que tampoco entienden nada, pero están preocupados. Entonces se crea este conflicto, ¿no? Y también con la medicina. Ahora, ¿vacunamos o no vacunamos? De donde nos vendría la fuente de inspiración y de vida y de coraje para ser firmes cuando hay que ser firmes, no accedemos a ello porque se accede en este gesto de conciencia, de corazón y de compromiso de formar parte de esta comunidad. Y repito, y no solo en nuestra iniciativa concreta, tiene que manifestarse en la trimembración social en el mundo, sino este ser no puede encarnar porque es un ser humano y necesita este triple organismo social para poder encarnar. Esto es lo que quería comentarles hoy. Ya sé que es un poco rápido y muy así, pero es que en una hora son cosas que deberíamos hablar en un retiro de un fin de semana tranquilamente, pero bueno, es como espero que sirva de inspiración para que sigan investigando y el tiempo que queda, pues estoy a disposición para dialogar, preguntas o comentarios. Solo les pido que me den 30 segundos para ir a buscar un vaso de agua, que tengo la boca seca, y continuamos enseguida. Un segundo. Bueno, pedimos, mientras vuelve Joan, si por favor van levantando la mano una vez más. Tenemos ya algunas cosas en el chat. Y vamos a ir dando turnos para quien quiera comentar o preguntar algo. Hay que intentar también que nuestras participaciones sean lo más abarcantes posibles y relevantes al tema dentro de lo que quepa, para que demos tiempo de cubrir lo más posible. Gracias. Bueno, ya estoy aquí. Eran 30 segundos. Muy bien, John. Bien, pues a su disposición. Adelante, Radoni tiene la palabra. Gracias. Antes que nada, muchas gracias. Sumamente inspirador escucharte cada vez. Y bueno, yo tengo una duda muy específica o más una petición. Estoy justo estudiando la filosofía de la libertad en el capítulo 12 y ahora que mencionaste esta parte de la técnica moral, la inspiración,
Quisiera nada más porque esa parte de cómo se conecta con Micael, como que me perdí un poquito y si me lo pudieras repetir me ayudaría mucho con... Sí, perdón, en general pido disculpas porque sé que he ido muy rápido. O sea, yo quería hacer como una visión muy grande de todo para que no quedara una cosa teórica, sí, sí. Pero quizás demasiado ambicioso para una hora. Y he hablado de muy rápido, ¿no? Ya lo sé. Decía que en este camino, ¿no? de camino de antroposofía, que es lo que nos permite conectar con... que nos lleva, pues decía, primero, en el primer paso, nos lleva hacia Cristian Rosacruz, en este sentido también Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, mira, él mismo dio una imagen, no lo he dicho antes, lo digo ahora, hablando con Ita Beckman, y también le preguntó, ¿no?, cuál es su relación con Cristian Rosacruz, y Steiner le dio una imagen, dijo, ante el altar sacrificial de la humanidad, sacrificial muy interesante porque todos los grandes guías de la humanidad hacen un sacrificio, o sea, se entregan. No sé si a veces somos suficientemente capaces de entender lo que significa. Es una renuncia total a la propia voluntad para ponerse a disposición. Este altar sacrificial de la humanidad, a un lado está Cristian Rosacruz con una estola de color azul y en el otro Rudolf Steiner con una de color rojo, ¿no? Es una imagen que le da. O sea, en este momento yo diría los dos son representantes de este movimiento Rosacruz que tiene como característica esencial que lo esotérico y lo exotérico vayan unidos, ¿vale? Ya digo, en la antigüedad había otros caminos y corría el peligro de que se separaran. Entonces, el camino Rosacruz te permite la técnica moral, te enseña cómo actuar en pedagogía, cómo actuar en medicina, cómo actuar en economía, cómo hacer un banco, por ejemplo. O sea, la técnica. En la leyenda del templo, cuando nos hablan de Salomón, Salomón es muy sabio. Salomón es capaz de imaginar un templo increíble, ¿no? Tiene la capacidad de la imaginación, de la fantasía moral, pero no de la técnica, no lo sabe construir. Tiene que ir a buscar al arquitecto fenicio Hiram Abiz para que lo construya. Pues es un poco la diferencia. Entonces, la antroposofía, Rudolf Steiner y Cristian Rosacruz, nos llevan a la técnica moral. ¿Cómo llevar al mundo todo esto? Micael nos despierta estas más, podríamos llamar, la fantasía moral, la capacidad de... Y con el Cristo es la intuición moral. De alguna manera, o sea, primero el encuentro con el Cristo, consciente o no tan consciente, te permite tener intuiciones morales que siempre tienes una idea, pero con la idea ya viene el contenido moral de la idea, ¿vale? Por eso se llama intuición moral. Y yo creo que todos tenemos experiencias de este tipo. Lo que pasa es que a veces, cuando hablamos de experiencias espirituales, esperamos cosas tan aparatosas que no, cuando las tenemos no las imaginamos, ¿no? Pero yo revisando mi vida hay momentos que puedo reconocer momentos de este tipo, ¿no? Cuando vas a tomar una decisión y no la tomas porque a ti te va bien o te gusta, sino porque ves que aquello es bueno para el mundo. Hasta ¿no? El folio es el mismo, o sea, es un pelotito. Hay algún micro. Entonces, tienes esta intuición y esto para mí son experiencias crísticas. Algo que debería hacerse en el mundo y a la vez, cuando alguien tiene una intuición, esto debería hacerse, si no tienes miedo y no sales corriendo, enseguida descubres y dices, ¿y quién sino yo? También me pasó, por ejemplo, con el tema de la banca ética en España, ¿no? Es que hay que hacer un banco ético. Yo llevaba 5 años dando conferencias de banca ética. Hasta que me dijeron, pues no te das cuenta que esto lo tienes que hacer tú. Ostras, que el mundo tiene que cambiar, nos encanta a todos, ¿no? Pero cuando dices, hazlo tú, pero la intuición moral es un encuentro crístico, no hace falta que sea realmente una visión del Cristo etérico, puede ser o no, pero hoy, este sería un tema para otra charla, ¿no? El encuentro con el Cristo etérico. Yo creo que en cada encuentro humano, cada uno de nosotros puede ser un vehículo para que el otro encuentre al Cristo. O sea, cuando uno realmente hace este gesto de no yo, sino Cristo en mí, también sirve para, a través de mí, que el otro encuentre al Cristo. Entonces, si no estuviéramos tan preocupados en nuestros problemas, en yo, y fíjate, yo y mis necesidades y mis problemas, los problemas propios son muy difíciles de resolver. Pero los de los otros, como que los puedes observar desde una cierta distancia, puedes aportar mucho más. Por eso está en el año 1905, habla de la ley social fundamental, a la que creo que se le ha prestado poca atención,
ley no porque sea una obligación, sino porque funciona así. Y dice que en una comunidad de seres humanos hay mayor bienestar cuando cada uno dedica su trabajo, sus capacidades a cubrir las necesidades de los demás. Pero lo propio lo cubren los demás con su trabajo. Es decir, cuanto menos pensemos en nosotros y más nos entreguemos a los demás, más bienestar habrá. Pero esto traducido al lenguaje esotérico es que cuando aplicamos la ley social fundamental permitimos que el cristoténico actúe en la sociedad. Entonces, son estos tres niveles de la filosofía de la libertad. El Cristo permite tener estas intuiciones morales. No hace falta que sean cosas que cambiarán todo el mundo. Pueden ser pequeñas cosas que no son para ti, que tú las intuyes para el mundo. Con Micael te viene esta fantasía moral, ¿cómo lo puedes hacer? ¿No? Y con Cristian Rosacruz, es decir, antroposofía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo realmente lo ha llevado al mundo? Es un tema amplio, no me puedo extender, pero no sé si con esto más o menos he contestado. Muchas gracias, sí, me amplías mucho este capítulo, gracias. Gracias, Radón, y gracias, Joan. No sé si hay preguntas en el chat, yo no he mirado, sí, no sé si alguien puede mirar. Estamos en ello, Joan. Tenemos dos, una un poco más amplia, creo. La primera, lo más breve, creo, si se pueden dar un poco más detalles sobre las fechas en las conferencias sobre comunidad, y después si podrías elaborar un poco más sobre el quinto evangelio. Sí, las fechas son conferencias que serán en el año 1923. El número del GA, yo diría que es el 257, pero lo tendría que comprobar. De memoria no me acuerdo. Espérate un segundo, pero creo que es el 257, pero estas cosas no las memorizo y no quiero equivocarme. Un segundo. Sí, 257. Y no está traducido en español, que yo sepa. A veces existen traducciones, pero no publicadas. Pero está por supuesto, alemán, inglés, francés, italiano, por tanto. Y luego el quinto evangelio, que ahora precisamente en España acabamos de publicar la versión completa, porque la versión que corría en español eran 5 conferencias, cuando la original tiene 17, y realmente habla desde el periodo que va desde la presentación en el templo, los 12 años, hasta el bautismo en el Jordán, que es el momento de la encarnación de Cristo, ¿no? Este triple 6 años en donde Jesús hace la experiencia de cómo en la mística de los judíos esta antigua sabiduría que fluía a través de los profetas se ha muerto, está cristalizada, ya no tiene vida. Luego viaja a Oriente, lo que os he dicho, los templos de los misterios, ya no están los dioses, están los demonios, y tiene la gran experiencia esta, que luego ya como Cristo le da la vuelta, la transforma en el Padre Nuestro, ¿no? Y por último, con los esenios, que sí viven apartados del mundo, ellos son muy puros, pero Jesús tiene la experiencia que los demonios huyen de la comunidad esenia, pero se pregunta, ¿y dónde huyen? ¿Y dónde huyen? Y luego descubre que huyen y van hacia los otros hombres. Con lo cual los esenios, siendo tan puros y perfectos y apartados del mundo, no solventan los problemas del mundo, hacen que los demonios vayan al mundo. Todo esto es una triple impresión, es como un arquetipo muy interesante. Luego lo podríamos pasar, esto sería otra charla, ¿no? Cómo enlazarlo con las 3 tentaciones del desierto y cómo después el impulso precisamente que tiene que ver con la antroposofía. Es decir, no me sirve yo en casa místico meditando aún, ¿verdad? Uy, qué puro que soy, me elevo al nirvana. Bueno, tú te vas al nirvana, los que quedan aquí, ¿qué hacen? Entonces, esta triple experiencia luego se transforma en el impulso de cómo lo llevamos al mundo para transformar todo esto, ¿no? Ya digo, ha salido en España la semana pasada la traducción completa y espero que se pueda distribuir por Latinoamérica porque vale la pena. Igual que sé que se ha traducido completamente el Congreso de Navidad en español, no estaba. Hay una versión pequeñita traducida de una versión francesa que contiene errores y la han traducido. Lo que falta es ahora una revisión de estilo porque lo han hecho entre 3 personas y alguien tiene que revisar para que sea armónico y me gustaría que saliera, ojalá este año, para que tengamos tiempo de preparar el Congreso de Navidad para el año 23. Lo están haciendo varias personas. Entonces, eran libros necesarios. Y el quinto evangelio, te digo, pues no sé, que lo pidan a la editorial de España, que lo distribuyan.
o que lo envíen y que se edite en Latinoamérica, esto ya no lo sé, ¿no? Pero es un libro que recomiendo, no es intelectual, es un libro que si lo lees así tampoco te dice tanto, hay que leerlo con el alma, ¿no? Situándose en un estado receptivo y te lleva precisamente, bueno, al arquetipo de Jesús, que es el portador del Cristo, ¿no? Cristóforo, portador del Cristo, es decir, qué es lo que nos podemos convertir cada uno de nosotros, cómo cada uno de nosotros puede ser un portador del Cristo, y es esta entrega total de Jesús, ¿no? Ya en las etapas previas del misterio del Gólgota y luego durante la vida, y ahora después, como portador del Cristo etérico, esta alma natánica, pero es como un arquetipo que nos ilumina de cómo nos podemos comportar nosotros para ser así. Y siempre es este gesto de inegoísmo que te he dicho, que Rudolf Steiner lo cuenta en el Cómo conocer los mundos superiores, que todo aquello que aprenda que no solo sea para mí, sino para el bien de la humanidad. Siempre es el gesto para la humanidad, ¿no? Que es el gesto de Cristo. Es la renuncia total a la divinidad. Y gracias a esto puede traer la fuerza del amor que transforma el mundo. Por lo tanto, no me puedo extender ahora más sobre el quinto evangelio, es una conferencia completamente aparte, ¿no? Y seguro que tienen personas aquí que les dan charlas de esto, me imagino. Pero bueno, en cualquier caso está abierto en el futuro. Es un tema muy, muy, muy importante, pero como fuente de inspiración para iniciativas antroposóficas. Para los que ustedes están en el mundo, no les conozco, pero bueno, me imagino, ¿no? Ya nos iremos conociendo en el futuro, espero. Voy para México pronto, o sea que si nos dejan, como dice el bolero, si nos dejan y no nos confinan, para ahí vamos. Bienvenido, Joan. Y bueno, si podrías decirnos qué editorial es la que está ahorita trabajando, bueno, que hicieron lo del Quinto Evangelio allá en España. En España lo ha hecho la editorial Rudolf Steiner, que sé que está en contacto con las editoriales de Latinoamérica, creo que es con Rufo, me parece, no sé. O sea, estoy ahí, no quiero opinar, pero yo sé que hacen intercambio a veces de traducciones y para no enviar el libro que resultaría caro, a veces se envía la traducción para que se edite, no sé, o sea, lo que sea, pero recomiendo que se edite, que se distribuya, que todo el mundo que está en una iniciativa lo pueda trabajar en equipo, pero ya digo, lentamente, ¿no? Saboreándolo, o sea, llevándolo al sentir, a la vivencia, ¿no? Porque es este paso, entender, es el paso del estudio que nos conecta, que he dicho antes, con el ser antroposofía. Lo comprendo, me entusiasma, me comprometo. Este es un poco el gesto. Y el otro, el de la formación de comunidades, que yo sepa, no está traducido, este GA 257, pero bueno, igual conseguimos, sería un libro muy bueno de traducir. Los antropósofos, que somos gente muy curiosa, a veces tenemos 4, 5, 6 versiones de un libro, la filosofía de la libertad, y cada uno dice, no, esta la mía es la buena, ¿no? Y haremos la séptima, y bueno, hombre, vamos tirando con las que tenemos y traducir algo que no esté traducido, ¿no? Con todo el cariño, que nadie se enfade, pero hay ciclos que sería fundamental tenerlos traducidos y no están. De formación, en francés, por ejemplo, lo han traducido como el yo, el despertar del yo en el encuentro con el otro, algo así me parece, ¿no? Cómo despierta el yo en el encuentro con los demás y tal. Bien, más preguntas. Bueno, no sé si hay tiempo, porque ustedes tienen más cosas. Creo que nos quedan 4 o 5 minutitos. 5 minutos, no tengo manos levantadas. ¿Alguien que guste participar? Saludos y felicitaciones en el chat, Joan, pero no veo más inquietudes de momento. Creo que han sido muchas cosas a reflexionar, pero... Sí, era un poco amplio, pero es que no quería hablar solo del ser antroposofía, la trimembración, sino entender cómo es todo un organismo que construye Rudolf Steiner con su biografía y que desde el primer momento está este ser presente para crear un organismo social en el que pueda encarnar. Y que la culminación es esta trimembración y el congreso. Lino, yo tengo una observación. ¿Puedo? Sí, Flor, adelante. Sí. Primero, gracias, Joan Melé. Nos dejas muchas cosas para reflexionar. Yo creo que la más importante de todas es que una vez más nos queda claro que tenemos
dijiste tú la técnica, el cómo hacer las cosas. Aunque nos den vuelta en la cabeza, sí hay una línea del cómo hacer. El qué hacer, de alguna manera ya está en nuestra inspiración, pero nos has reafirmado el camino para el cómo. Quisiera que nos dijeras en un minuto, para las personas que te estamos escuchando acá desde Querétaro, en este momento, ¿qué nos dices de la banca ética para el mundo de ahora? En contingencia y todo eso. ¿Cómo va eso? Bueno, perdón. Bien, para nosotros el movimiento Banca Ética es un movimiento antroposófico, una iniciativa antroposófica, y así lo definimos además con orgullo, no queremos ocultarlo. Es una iniciativa de origen antroposófico inspirada en la visión del ser humano y de la vida social trimembrada, de esto que hemos hablado ahora, de este ser antroposofía. Por tanto, también forma parte de esta creación del organismo trimembrado para que este ser antroposofía pueda encarnar. Bueno, lo del ser antroposofía en público no lo voy contando. En este ámbito de aquí sí, pero vaya, tampoco tengo mucho temor de hablar de antroposofía en público, pero también hay que saber en cada ámbito que puedes decir. Entonces, la banca ética para nosotros es más que crear un banco. O sea, los que estamos en la iniciativa, para nosotros es precisamente la construcción de un organismo social trimembrado que permita esto. Ya que me lo preguntas, nunca lo había dicho así, pero lo digo hoy. Estamos estamos encabezando un movimiento de crear un organismo social trimembrado, saludable, que permita que el mundo espiritual, sea antroposofía, pueda llevar al mundo las otras iniciativas. Una de las formas luego de ayudar será que el dinero fluya de manera saludable para que estas iniciativas puedan financiarse. Pero el objetivo no es solo crear un banco. De hecho, en nuestras definiciones de propósito, no decimos queremos crear un banco. Queremos contribuir a un desarrollo, a un equilibrio de las necesidades del ser humano y de la tierra, ¿no? A mejorar la calidad de vida, una serie de cosas. Nosotros lo queremos hacer desde el sistema financiero, pero creando una alianza, o lo que a veces también denominamos la red de conciencia, en todas las iniciativas. Por eso contactamos con iniciativas Waldorf, con la agricultura biodinámica, con temas de salud, con temas de arte, pero no solo antroposófico. Y a todo, o sea, antroposofía es del ser humano, por tanto, a todos los seres humanos que se sientan identificados con esto, bienvenidos. Aquí nadie tiene que ser militante antroposófico, tener el carnet, no. Yo creo, igual que he dicho antes, que es una lástima que la mayor parte de personas que están en iniciativas no sean miembros de esta comunidad o no conozcan a fondo lo que significa y que por eso al no conocerlo no se han hecho miembros. Es una lástima. También les digo que jamás he dicho a nadie, oye, ¿por qué no te haces miembro de la sociedad? Jamás lo he dicho, no lo diré a nadie. Tiene que salir de dentro. Pero sí que pienso que si no sale de dentro es porque no se conoce a fondo, ¿no? Pero la banca ética es este movimiento que queremos luego que los proyectos no fracasen por falta de una financiación adecuada. En este momento, en Chile es donde está... estamos creando la banca ética latinoamericana. No estamos hablando de países, de naciones, ni de banderas, ni de patrias. Hablamos en este momento de Latinoamérica y la Tierra. O sea, el continente. De momento, yo a veces pienso, bueno, y un día igual me invitan a China, nos vamos a China. Bueno, de momento quedemos con Latinoamérica, que de México a la Patagonia tenemos un trocito para ir trabajando, ¿no? Y tenemos comunidades trabajando en México, en Colombia, en Brasil, en Uruguay, en Argentina y en Chile. Ya ha habido alguna insinuación, algún momento desde Perú y Ecuador, pero no ha sido. Nosotros no vamos a los países a crear la banca ética. Cuando de un país surge un grupo de personas que se quieren comprometer y nos llaman, nosotros empezamos un proceso de trabajo conjunto para que llegue a ese país. Y estamos trabajando ahora en un grupo muy interesante aquí en México, muy comprometido, con muchas ganas. Por eso voy a viajar próximamente para trabajar con ese grupo Semilla que se encargará pues, de ir desarrollando paulatinamente el proyecto. ¿Cuándo será? No lo sé. A mí cuando voy a un país me dicen, ¿y para cuándo en México? Cojo el micro, lo giro, les digo, ¿para cuándo lo quieren en México? ¿Qué están dispuestos a hacer para que sea rápido? Porque no depende de mí, depende de todos. Entonces, iremos viendo, pero espero que sí,
porque, repito, no es solo un tema de crear un banco que financie solo proyectos éticos. Para mí, personalmente, que llevo, pues, bueno, llevo desde el año 90 y pico en banca ética, forma parte de esto que he dicho antes, de crear un organismo social que permita la encarnación del ser antroposofía en todas estas iniciativas. O sea, es mucho más amplio, pero por eso también requiere de la conexión de todos. No podemos ir unos por aquí, unos por allá. No puede haber un agricultor que me diga, no, es que a mí no me interesa la antroposofía, porque saco la katana y le hago que le interese de golpe. O sea, ya vale. O sea, no me puedes decir esto porque me enfado. O sea, no me digas esto. ¿Cómo que no te interesa? No lo entiendo, no lo conozco, no sé de qué va. Entonces, o las escuelas y los jardines de infancia Waldorf. ¿Cuál sería el ideal? Que en todos los niños comieran alimentos biodinámicos. Ojalá los padres también, ¿verdad? Entonces iría bien. Este es el ideal. Si no llegamos, no llegamos. Pero, o sea, no puede ir las cosas sueltas por ahí. O sea, que encarne el ser antroposofía tiene que despertar en nosotros el sentimiento de somos una comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Da igual el país. ¿Ustedes creen que a mí me interesa más España que México, o México más que Brasil, o Brasil más que Europa? Es que me es igual donde han nacido ustedes. O sea, me siento hermano porque somos humanos. Y nuestra casa ahora de momento es la tierra. Por lo tanto, me siento igual de hermano de una persona de México que una de Chile. Es que me es igual. Creo que lo que nos hermana está a otro nivel. Entonces, la banca ética representa en Latinoamérica este proyecto de lo humano, pero lo humano compenetrado del ser humano antroposofía que puede irradiar al mundo. Además, con la ventaja que al tener el dinero se tiene poder, y ese poder no es poder sobre, sino poder para que todo esto pueda fluir. Siempre explicando bien la función del dinero, que esta sería otra charla, porque a veces la gente cree que como que es un banco antroposófico, que somos buena gente y tal, pues que vamos a donar dinero. Pero vosotros vais a hacer alguna donación y tal. Digo, bueno, depende. Digo, ¿de qué cliente quieres que te done el dinero? Porque claro, la gente tiene que entender que un banco no tiene dinero. Un banco gestiona el dinero de sus clientes. Yo estoy encantado de donártelo, pero me tienes que decir cuál es el cliente que está dispuesto a donarlo, porque el banco no tiene. Por eso digo que a veces hay que entender bien, este sería otro tema, ¿no? Dentro de esta trimembración social, y esto lo hacemos en los seminarios, los talleres que hacemos y haremos, entender bien cómo actúa esta trimembración. O sea, cómo puede encarnar ese ser, pero hay que entender muy bien cómo trabaja el dinero. No es lo mismo el dinero de consumir que el dinero de ahorro y de préstamo y de inversión, el dinero de donación. O sea, igual que los procesos en el cuerpo humano, son completamente diferentes. Entonces, hay que entenderlo muy bien para que podamos tener la técnica moral de aplicarlo en el mundo. Pero vaya, próximamente estaremos por allí, en varios sitios, ya algunos nos vamos a encontrar, los que no nos encontremos ahora, amenazo con volver, si todo va bien, en septiembre, octubre, noviembre, o sea que ya espero que tengamos oportunidades, pero repito, no puede haber técnica moral si no somos capaces de crear la comunidad que acoja al ser antroposofía. O sea, para que acoger a la trimembración social tenemos que entender el Congreso de Navidad y esta triple, allí está presente el ser antroposofía, la triple llamada al alma humana para despertar. También está presente el guardián del umbral, o sea, no solo es el ser antroposofía, está más complejo, ¿no? Pero se nos llama y se nos invita a formar parte. Lean. Ahora en España hemos publicado, que espero que también les llegará, un cuaderno muy bonito, no sé si lo ven, la colocación de la piedra fundamental de la sociedad antroposófica. No es el ciclo completo, pero sí están los ritmos de la piedra de fundación de cada día, que es muy interesante. Allí está el proceso iniciático en forma mántrica, pero sobre todo lean la conferencia inaugural del día 25. Intenten imaginarse a Rudolf Steiner y saboreen las palabras a lo que nos está invitando, porque lo dice muy claramente, ¿no? O sea, diciendo, necesitamos que esto lo coloquen en sus corazones, que lo hagan suyo, que se pongan a disposición, de que formen parte de esta comunidad. Esto es lo que nos invita a él. Y sacrifica su vida kármicamente para siempre. Para siempre estar a nuestro lado para que podamos hacer juntos esto. Pues, ¿qué menos? O sea, para mí hacerme miembro de la Sociedad Antroposófica es la manera de dar las gracias a Rudolf Steiner, también a Cristian Rosacruz y a Micael. Y la única manera de dar las gracias es sí, gracias, yo también me pongo a disposición. Por eso me hago miembro.
Este es el gesto. Dar las gracias, si no va con un compromiso, son palabras. Bueno, ahora creo que sí que hemos excedido el tiempo un poquitín. Dejemos cosas para el próximo encuentro. Muchas gracias, John. Así es. Y de todos modos, les compartimos que pasado mañana en el cuadro de este encuentro van a estar los representantes de Banca Ética México en unos 15 minutitos para compartir con nosotros un poco más de detalles. Entonces, por ahí igual se puede seguir, continuar sobre este tema. Bueno, muy bien. Pues gracias por dejarme compartir este encuentro. Ya soy un poco uno de ustedes también y espero que les sirva de inspiración y espero encontrarnos pronto en su tierra. Un abrazo muy cordial para todos. Gracias, Joan.